En este especial de Newstad hablamos de casta y las diferentes aristas que tiene que ver con la idea de casta en la Argentina. Hay una casta política, hay una casta judicial, Cristina Kirchner hablaba del partido judicial, y tenemos en Argentina una casta, no en términos peyorativos, sino en términos de factor de poder que tiene que ver con la representación del laburante. Esos tipos que andan, que llegan siempre en camiones con camperas de cuero, o alguna campera de cuero que marcó una etapa de la Argentina. Hablamos de la casta sindical o de la casta gremial, de esos tipos que han forjado imperios en términos de poder y que dicen representar a los laburantes, pero están hace mucho. Y uno de los que más sabe en la Argentina es Ricardo Carpena, que es colega, fue jefe de política de la Nación, ahora es una estrella en Infobae, bueno, nada, una cabeza privilegiada a la hora de pensar en sindicalismo y actividad gremial en la Argentina. Así que, Ricardo, no puedo más que empezar por agradecerte estos minutos. ¿Cómo andás? Bien, bueno, muchas gracias por el contacto y por la presentación, Pedro. Bueno, cuando uno piensa en casta gremial, yo lo primero que pienso son en los autos cuando llegan a los actos y en gente muy, muy bien empilchada con esas camperas y esos estilos. ¿Hace cuánto vos tenés idea de este mundo sindical gremial que es parte de esos factores de poder que condicionan, ponen reglas? No te digo que terminan gobiernos, pero sí critican duramente o acompañan. ¿Qué pensás de esa casta gremial? Mira, yo los conozco del año 1985, que empecé a cubrir gremiales en el diario La Nación, eh, y digamos, estamos en 2025 y son prácticamente los mismos. Esto no es novedoso, digamos, que los dirigentes sindicales en la Argentina se mantienen en sus puestos durante 20, 30, 40 años. No hay nadie que los saque. Y la curiosidad aparte es que tampoco hay mucha voluntad de nadie por sacarlos, excepto sus propios opositores internos. Vos pensá que hay muchas explicaciones acerca de por qué los dirigentes sindicales son perpetuos, y una de las explicaciones que yo tengo por lo menos es que son muy funcionales al poder de turno, al poder Claro. político y al poder económico. En realidad, si hay algo bastante sencillo, entre comillas, de resolver, sería tratar o lograr que los sindicatos sean más democráticos, donde haya participación abierta y libre en las elecciones y pueda propiciarse una renovación interna. Pero realmente en el fondo esto no le conviene ni a los gobiernos de turno ni a los empresarios, que es otra corporación, por supuesto, ¿no? Bueno, Eh, de eso te digamos, quería disculpame, preguntar, porque, dale. no, no, lo que quería decirte es, obviamente es más sencillo para un empresario o un funcionario de cualquier signo político negociar con un Armando Cavalieri, aunque tenga 87, 88 años, y hace 40 años, 30 años, 35 años que esté al frente de su organización sindical, que es un tipo que conoce el círculo rojo, las reglas del poder, los códigos, un tipo flexible, que entiende perfectamente cómo hay que negociar, que afrontar eventualmente una negociación con un desconocido, un dirigente nuevo, imprevisible, que tiene quizás otros códigos, otras formas, y quizás entiende el día a día y el diálogo, la negociación con otros factores del poder de una manera distinta, ¿no? Entonces, hay, por eso digo, una explicación, una de las tantas, que no es la única, acerca de por qué este fenómeno se consolida, y también, vamos a hablar un ratito si querés, de por qué también está en crisis y hay indicios de cambios fuertes, ¿no? Cuando uno piensa en la perpetuidad de esta gente, uno tiene que pensar que es evidente que hay una estructura legal, una forma legal de lograr que eso sea legal. ¿Qué pasa si yo y vos decimos, che, Richard, ahora que pusimos un café y la gente bien, están todos contentos, vamos a querer ser los líderes los gastronómicos? Entonces, ¿qué chances tenemos en términos legales vos y yo de decir, "Mira, que somos la lista violeta de los gastronómicos, queremos ser los nuevos Barrio Nuevo"? ¿Qué nos pasa? Bueno, depende del gobierno de turno. Digamos, una de las claves de las bases del modelo sindical argentino, que es muy original en el mundo, tiene que ver, no olvidemos, el cuño de orígenes, tiene que ver más con el modelo, digamos, de Mussolini en Italia. Entonces,
Este modelo sindical argentino lo que hace es darle al Estado, que esta es una de las características que acuñó Juan Domingo Perón para su movimiento sindical, le da al Estado una intervención decisiva en materia de decidir cuál es el gremio más representativo. O sea, el sindicalismo, el modelo sindical argentino basa su poder en este poder, en esta fuerza muy importante que se le da al Estado a través del Ministerio de Trabajo antes, la Secretaría de Trabajo ahora, que determina, esto a partir por supuesto de la legislación argentina, determina cuál es el sindicato más representativo por rama de actividad. Y a ese sindicato más representativo, obviamente en función de la cantidad de afiliados, le da lo que sería una especie de patente de corso, una suerte de licencia para matar, entre comillas, que es la personería gremial. Esa personería gremial es el reconocimiento que da el Estado, insisto, al sindicato más representativo por rama de actividad y le permite tener una serie de derechos exclusivos sobre otras organizaciones que eventualmente pueden estar compitiendo en la misma actividad. ¿Esto qué significa? Les da el poder de lapicera, o sea, la firma, que vale como ninguna otra, en forma exclusiva, para firmar, por ejemplo, las paritarias, los convenios colectivos de trabajo, que involucran no solamente, por supuesto, los salarios, sino también las condiciones de trabajo. O sea, el sindicato que tiene personería es el único habilitado legalmente para firmar y darle validez a los convenios colectivos de trabajo. Al mismo tiempo también le da, entre otras atribuciones, la facultad de administrar sus propias obras sociales. Ujú, Entonces, hoy en la Argentina tenemos 3.000 y pico, 3.200 sindicatos con personería, y hay otros tantos diría, que tienen simple inscripción, son los que están legalmente un escalón por debajo. Vos decís, bueno, armamos un sindicato, perfecto. Nosotros armamos un sindicato, presentamos los papeles en la Secretaría de Trabajo, con suerte, también dependerá de la voluntad política del funcionario de turno, podemos tener este escalón previo a la personería, que es la inscripción, la simple inscripción. ujú. Esto significa que vamos a un registro, con esta nueva organización, vamos a un registro que tiene la Secretaría de Trabajo, que nos permite movernos legalmente. Ok. Con el paso de los años, con el paso de los años, es cierto que ya hay jurisprudencia incluso de la Corte que le ha dado a los sindicatos simplemente inscriptos atribuciones similares a los que tienen personería. Pero bueno, más allá de esto, insisto, la verdadera clave del modelo sindical argentino es el otorgamiento de la personería gremial a cargo del Estado. Que esto tiene que ver, insisto, con un invento de Perón en su Ujú. momento, eh, que de esta forma le daba esta exclusividad a cada sindicato. El problema empezó cuando esta corporación tan poderosa como el sindicalismo, a partir de este modelo que instauró Perón, empezó a hacer agua en sus bases. Es decir, este sindicalismo de hoy, por supuesto, está muy lejos de lo que era el sindicalismo en los años 60, 70, sobre todo, en los 80, aún en los 90, con la crisis que produjo el gobierno de Carlos Menem en las filas laborales, y también en el 2000. Sí, claro. Incluso en el año 2003, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, más allá del juicio de valor que uno tenga de ese gobierno, se incorporaron al mercado laboral, es cierto que a la luz o en comparación con la crisis de 2001, un montón de jóvenes al mercado laboral que irrumpieron en la escena, y también es cierto que más allá del número, empezaron a provocar comportamientos también distintos en las propias bases, y respecto de la relación con sus líderes sindicales, ¿no? Entonces, Ahora, esta es una de las claves por las cuales el sindicalismo, cuando se trata de negociar con algún gobierno, siempre el repertorio que pone sobre la mesa de manera extorsiva, en ese toma y daca que es habitual en el poder sindical y el poder político, hasta ahora, por lo menos hasta la llegada de Milei, en ese toma y daca, siempre lo que pone sobre la mesa el sindicalismo ha puesto el poder sindical es la defensa del modelo sindical. Y ujú, básicamente tiene que ver con la protección a ultranza
del sistema de personería gremial. Esta es la clave del modelo sindical argentino. Y es uno de los que explica también este fenómeno, por llamarlo de alguna forma, o de formación para algunos, de dirigentes que se perpetúan en el poder durante tantas décadas, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en el recorrido histórico del sindicalismo, uno piensa que no existía forma de sobrevivir en su momento al Supermoyano, a las camperas de Ubaldini y los 13 paros generales. Ahora, de repente, llega Milei, el sistema político cambia y la Argentina se encuentra en un momento en el cual la CGT, por ahora, no tiene nada para decir. La caída del salario se ha frenado, o por lo menos según el INDEC, los últimos números dicen que el salario está creciendo por encima de la inflación. ¿Qué pasó de esos 13 paros que terminaban o podían parar la democracia o de esa pelea de Moyano-Kirchner que puso al país casi al estallido social a este presente de Milei? Como se dice ahora, ¿le entró la bala a la casta gremial o a la corporación gremial con la llegada de Milei? En realidad, mi percepción es que le entró mucho antes que Milei. Milei lo que Ok. puede estar a punto de dar es el golpe de gracia, pero en realidad es un proceso que viene desarrollándose hace muchos años. No te olvides que en una época, Lorenzo Miguel, el padre de la patria metalúrgica, el líder de la UOM, que en el gobierno peronista, sobre todo en los gobiernos de los años 70, eh, era un líder sindical que ponía y sacaba ministros, Ujú, sacó gente a la calle, que era un ejército disciplinado, los muchachos de metalúrgicos, logró voltear a López Rega, condicionar al gobierno de Isabelita, tenía un peso político y sindical muy fuerte, además de otro factor nada menor, de a través de las 62 organizaciones, el brazo político del gremialismo peronista, eh, incidió decisivamente durante mucho tiempo, durante décadas, porque lo que estaba establecido como acuerdo interno del peronismo es que el gremialismo tenía a través de las 62 un 33% de los cargos, de los lugares en las listas ujú, de candidatos electorales, ¿no? Lo que fue pasando en realidad tiene que ver también con cambios que se dieron económicamente, en la economía y en el mercado laboral, ¿no? O sea, no era lo ujú. mismo, no es lo mismo el sindicalismo de los años 70 o aún de los 80, con la cantidad de afiliados que tenía en ese momento, con este sindicalismo de hoy, donde hay obviamente muchos menos trabajadores y muchos menos afiliados. Bueno, a eso Vos iba fíjate que, Dale. no, perdón, vos fíjate que en realidad una de las claves que Milei intentó cambiar, hasta ahora no pudo, tiene que ver con un recurso que se inventó, digamos, inventado entre el gobierno de Menem y el sindicalismo de entonces, que es prácticamente el de hoy, no cambia mucho las caras. Durante el gobierno menemista hubo una fuerte caída de la cantidad de trabajadores, mucho desempleo, mucha reconversión industrial, cierre de fábricas, de empresas, etcétera. Y eso obviamente originaba una pérdida de afiliados para los sindicatos y por ende de recaudación. O sea, el aparato sindical, muy poderoso, entró en crisis, sobre todo, básicamente en la década del 90. Claro. Lo que se inventó en ese momento para revertir esta crisis es lo que se llama la cuota solidaria. Esto es, una cuota que se le descuenta al trabajador de manera compulsiva, porque está incorporada en el convenio colectivo de trabajo, y se le descuenta un porcentaje que va variando de acuerdo con el sindicato. Esto es acordado con los empresarios de cada actividad, con las cámaras de cada actividad. Se les cuenta un porcentaje al trabajador, sea o no afiliado, insisto, sea o no afiliado al sindicato. Eh, y esto tiene un alcance, insisto, se descuenta a todos los trabajadores. Y Ujú, esta fue la fórmula que encontró el sindicalismo, en complicidad con el gobierno de entonces, para poder compensar esta ausencia de dinero en sus arcas que se derivaba de la falta de afiliación y a su vez de la falta o la pérdida de trabajadores en el mercado laboral, ¿no? Entonces, interesante para mí, que sigo este fenómeno hace mucho tiempo, es que este mismo recurso que les permitió mantener la caja, ujú. sostener el aparato sindical, fue al mismo tiempo una trampa, porque muchos sindicalistas
seguros de que podían recaudar para el sindicato, pasara lo que pasara. O sea, no hacía falta ir a buscarlo al afiliado para darle beneficios, para darle mejores salarios, para darle mejores condiciones de trabajo, para estar mejor comunicados. En realidad, durante mucho tiempo hay muchos sindicatos, no digo todos, muchos sindicalistas, jefes sindicales, que se apoltronaron en sus sillones muy cómodos, y establecieron de hecho una brecha muy grande con sus afiliados, falta de Claro, comunicación, falta de beneficios, de contacto, de empatía. Bueno, este fenómeno produjo este suerte de abismo, que por supuesto fue agravado porque muchos de estos dirigentes sindicales, líderes sindicales, se mantuvieron durante décadas sosteniendo este mismo sistema, esta misma forma de desconexión con sus bases. Y esto es lo que fue provocando también una de las tantas aristas de la crisis que hay en el sindicalismo hoy, que es una profunda desconexión entre las cúpulas y las bases. Al mismo tiempo, otro fenómeno interesante asociado con esto es que este efecto de los líderes sindicales de estar abulonados en sus lugares de privilegio durante tantos años, lo que establecieron también es un sistema de muchas tensiones con la camada que los seguía. O sea, hay muchos dirigentes de claro. segunda, tercera No hay línea herederos. que querían irrumpir en la escena sindical y estaban impedidos porque el tope siempre era el líder sindical que se mantenía durante 10, 20, 30 años y no había forma de sacarlo. Con lo cual hubo en los últimos, diría, 15 años sobre todo, muchos casos de rebeliones internas muy fuertes en sindicatos importantes que dieron lugar a descabezamientos de las cúpulas por rebeliones internas, justamente a partir de la decisión de sus líderes de quedarse de manera perpetua en sus sitios, ¿no? Entonces, hay, un- Ahora, hay una, hay una suerte de situación que se da hoy en muchos sindicatos que es muy explosiva porque mm, se combina todo, se combina claro, una corporación sindical cuyos principales líderes en general están envejecidos, enriquecidos, sin voluntad de conectarse con sus bases, con los trabajadores. En muchos casos no los entienden ni tienen ganas de entenderlos porque generacionalmente hay un abismo entre un dirigente de 75, 80 años y un nuevo trabajador de 18, 20, ¿no? Hay un ujú, abismo pero imposible de ser compensado. Hay muchas rebeliones internas, mucha tensión, producto de este efecto también que se da, insisto, en las segundas, terceras líneas. Y hay al mismo tiempo un mercado laboral que es muy distinto, o sea, hay menos trabajadores que antes, hay menos afiliados que antes, se hay sostiene el apoyo pluriempleo, sindical, ¿cómo? Perdón, pluriempleo. pluriempleo. Bueno, hay lo que se está dando. Hace poco recibí un estudio de tres investigadores, entre ellos Pablo Romá, que está en una consultora, que es muy interesante porque habla de los nuevos y los novísimos trabajadores, que justamente lo que analiza es cómo están cambiando los trabajadores hoy. Ellos lo analizan a partir de la asunción del gobierno de Milei. Igual viene mucho antes, pero bueno, hoy hay trabajadores que los que tienen, algunos que tienen relación de dependencia, muchos que tienen relación de dependencia, como no les alcanza el sueldo, y muchos estatales en este pelotón, o están manejando un Uber, o abren una cuenta en OnlyFans. Entonces hay un fenómeno que confluye en trabajadores más individualistas, que entienden que el sindicato no les puede dar lo que ellos necesitan, que el gobierno de turno tampoco les puede dar lo que necesitan. Entonces se empieza a moldear, aunque no es nuevo, pero se empieza a moldear una mentalidad promedio del trabajador, que, insisto, tiene una concepción quizás más individualista, menos proclive a valorar lo colectivo, lo grupal, con menos conciencia de clase, si querés. Es una diferencia fundamental con lo que pasaba en los años 70, 60, en los 80 incluso, porque una cosa obvia, pensemos hoy, ¿qué representa hablarle hoy a un trabajador nuevo, 18, 20 años?
¿Qué representa hablarle hoy de Perón? En alguna época existía un contrato sentimental muy fuerte entre el trabajador y el peronismo, porque si bien los trabajadores de la década del 70 o del 80 no habían 70 sí, digamos, pero no fue el mejor peronismo quizás el que pudieran haber vivido, pero de los 80 a los 90, hablar de Perón en esas épocas, en esas décadas, equivalía a tener el relato más cercano en muchos casos de padres, abuelos, bisabuelos de la primera bicicleta, la pelota de fútbol, los campeones, los torneos Evita. Bueno, había como toda una mística de beneficios para los trabajadores, muchas veces, obviamente, con mucho de cierto y en parte vinculado con una mística que se fue armando a lo largo de los años, que eso también sostuvo a la corpo sindical durante mucho tiempo, Obvio, y eso hoy no existe. Es otro de los tantos fenómenos que se claro. está produciendo, donde el sindicalista hoy, de generaciones pasadas, de otro siglo, le habla al laburante hoy de los beneficios sociales de Perón, de recuperar los ideales de Perón, y el laburante no sabe de qué le están hablando y no le interesa tampoco, ¿no? Bueno, hay algo interesante que la última duda que te quiero plantear, que es, cuando lo limpian a Rucci, no importa si fue Montoneros o no, la muerte de Rucci, yo veía el facsímil del legado que había dejado, de la herencia, y eran tres ambientes en Mataderos y un Torino. Y yo pensaba, y me interesa tu análisis, ¿qué pasó de ese sindicalista que era la mano derecha de Perón? Que era un tipo poderosísimo y que deja un tres ambientes en Mataderos que hoy puede costar $100.000, $150.000, y un Torino que puede costar a guita de hoy $20.000, $30.000, o sea, un patrimonio inferior al $500.000 por escándalo, a muchos de estos tipos que vos mencionás, o que no dijiste nombres, pero digamos, a estos grandes popes del sindicalismo, que son tipos que perfectamente pueden tener 100, 500, 1.000 millones de dólares. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, igual también pongamos bajo la lupa, obviamente tenés razón, pero pongamos bajo la lupa también la dirigencia política, la dirigencia empresarial. O sea, hay una tendencia que no es nueva de enriquecimiento en la clase dirigente, que tiene que ver con muchos factores. Quizás nos llevaría, digamos, otra charla más Mm, profunda, mm. tratar de desentrañar este fenómeno de dónde proviene. Pero digamos, la dirigencia política de los años 50, 60, 70 de la Argentina tampoco era esta dirigencia de hoy, que tiene yates y tiene propiedades y tiene cuentas en paraísos fiscales. O sea, es un fenómeno muy distinto. Hay un tema que me pareció interesante que antes me olvidé de comentarte, que es que también este sindicalismo, que hoy obviamente tiene menos poder a la luz de lo que te comentaba, que es, tiene menos legitimidad porque tiene menos laburantes como base, que les da también un Obvio. poder importante. eh, los sindicalistas fueron importantes hasta la década del 80, diría hasta por lo menos el año 83 y las elecciones del 85, aunque del 87, porque para la política, en este mismo molde del que estamos hablando, políticos que no tenían, digamos, fortunas personales o a disposición por parte de empresas o narcotráfico, lo que fuere, entonces los sindicatos seguían siendo un recurso para la política para financiar las campañas. Esto era importante, por eso también el sindicalismo tuvo mucho peso, más allá de su propia fuerza, que les daba el hecho de poder sacar a la calle a miles de trabajadores e imponer ciertas condiciones en la lógica del poder. También tiene que ver con que los sindicatos fueron claves para sostener económicamente muchas campañas electorales, para sacar gente a la calle, para darles también legitimidad a muchos de estos candidatos del peronismo que hacían actos políticos y básicamente los auditorios básicamente provenían de los sindicatos, y también tenía que ver con los muchachos que salían a la calle a pintar las paredes, con consignas, con leyendas y a pegar afiches, ¿no? También es cierto eso. Ahora, hubo un cambio fundamental, que también está asociado, reitero, con esta pérdida de poder
del sindicalismo, del poder sindical como corporación, a la luz de la pérdida de afiliados, de la pérdida de trabajadores, que hizo que los políticos, no es el único factor este, por supuesto, pero que hizo que los políticos, en un momento dado, en lugar de recurrir a los sindicatos para financiarse y financiar sus campañas, empezaran, sí, decididamente, a buscar financiamiento de las empresas. Claro. eh, y también es cierto de el poder narco, o sea, hay un fenómeno que es mucho más profundo, que igual no es tan, está bastante a la vista, aunque no tengamos los datos concretos de por qué muchas campañas y muchos políticos tienen semejante arsenal de recursos económicos que uno no sabe de dónde salen, ¿no? Hoy para Bueno, hacer político, para hacer Luis campaña hace Barrenuevo, falta muchísimo dinero sí. y, insisto, hace mucho tiempo que ese dinero no proviene de los sindicatos, ¿no? Ujú. Todos recordamos a Luis Barrenuevo donando un palo verde en la campaña de Menem de hace 40 años. O sea que, Sí, no sé, a mí ese dato económico nunca me constó, pero sí es cierto que el sindicalismo tenía un peso también económico muy fuerte y hoy los políticos no necesitan, porque aparte no necesitan de los sindicalistas para financiarse y aparte pues son piantavotos, la mayoría, digamos, convengamos que a ningún político, excepto que tenga que ver obviamente con el peronismo, que tiene esta asociación casi sentimental con el sindicalismo, pero hoy tener un sindicalista importante en tu lista suele ser piantavotos para la clase media, para ciertos sectores de la sociedad. No es lo mismo que en otra época que te daba licencia o patente de ser popular, nacional y popular, tener un sindicalista en tu lista o tenerlo como aliado. Hoy realmente es complicado tener a veces un sindicalista porque las encuestas son implacables y los políticos básicamente se manejan con encuestas y el sindicalismo, como sabemos, está muy por abajo en materia de imagen. Entonces, este también es un factor que explica por claro. qué de hace mucho tiempo, cuando la CGT hace un paro, insisto, no es nuevo, a los políticos del presidente de turno no le interesa. O sea, Cristina se pudo bancar una CGT como la de Moyano, mientras tenía otra ala de la CGT que era oficialista, tenía una CGT opositora, que era la de Hugo Moyano, durante su gobierno, que hacía paros y Cristina nunca se dio un centímetro de sus No, políticas. Cosa que otros gobiernos, incluso obviamente peronistas, sí lo habían hecho en la década del 70. Entonces, ya hace mucho tiempo que el político tiene una relación de conveniencia hasta cierto punto con el sindicalismo, justamente porque no tiene el poder de antes y porque tiene mala imagen. Entonces, hace mucho tiempo, reitero, que el poder sindical perdió recursos, perdió la calle, perdió legitimidad, perdió consenso entre las bases, perdió obviamente poderío económico y suele ser a veces, suele ser un lastre para muchos políticos. Entonces, hoy en día pueden hacer paros, pero realmente en general los gobiernos se lo bancan, no hacen ningún esfuerzo. Pasó con Alberto Fernández en forma patética, un presidente, cuando asumió Alberto Fernández, fue un presidente que fue a la CGT, antes de asumir en realidad, el 19 de noviembre del 2019, fue a la CGT y dijo que iba a ser el presidente de la CGT. Cuando llegó, no les dio plata para las obras sociales, les dio puestos en el gobierno a los movimientos sociales, a los piqueteros, pero no a la CGT. No les dio participación en ninguna medida de gobierno. Y este era un gobierno que supuestamente había llegado para reconocer a la CGT como sí, claro. parte integrante de su poder, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio muy fuerte en la percepción y en la relación del poder político, incluso desde el peronismo, hacia el Ujú, poder sindical, que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando en esta charla, ¿no? La pérdida ujú. de poder en las bases, el cambio del mercado laboral, las nuevas formas que están adquiriendo hoy, los formatos que están adquiriendo los trabajos, que eso incide también en la mentalidad del laburante promedio. Este, por eso, ahora me parece, por eso, retomando un poco lo que vos decías, el triunfo de Milei un poco simboliza todo esto que estamos hablando, Mm. y Milei tiene ante sí la posibilidad de terminar de pactar con la casta sindical,
Hay un pacto de hecho que se estableció cuando Milei voltea 40 artículos de la reforma laboral, negociando con Pichetto para salvar la ley Bases. Hay una concesión al poder sindical más allá de esta muestra de pragmatismo que tuvo. Y ahí salvó mucho de lo que hubiera sido sí, un golpe decisivo para este modelo sindical. Por ejemplo, se establecía en esa reforma original que planteó Milei, está en el DNU 70, frenado por la justicia, la limitación de las cuotas solidarias, por ejemplo, que eso hubiera sido un golpe mortal para los sindicatos, y eso quedó intacto, ni siquiera entró en la ley Bases. Algunas cosas se hicieron, es cierto que algunas cosas hizo Milei, por ejemplo, hubo un artículo de ley Bases que el sindicalismo resistía, que penaliza los bloqueos sindicales, Mm, y los equipara con un delito. delito, con injuria laboral grave, es decir, que deja expuestos a los que bloquean a las empresas a estar despedidos con causa. Esto Ujú. realmente fue un factor importantísimo que se logró, que se incorporó en la ley Bases. Pero básicamente no hay nada que haya hecho mi ley que haya puesto en riesgo al poder sindical en forma integral. Habrá que ver ahora, obviamente, a partir de lo que sucede en las elecciones, si hay voluntad de negociar o de ir a fondo con algunas reformas, ¿no? Ricardo, no puedo más que agradecerte esta charla. Creo que no será la última, pero nos permite tener una mirada un poco más sesuda e histórica con algún análisis que yo no, la verdad que no se me había ocurrido en estos cambios de paradigma que abordamos, así que lo recontra agradezco. Y bueno, esperemos nos volvamos a encontrar en el corto plazo. Gracias, ¿eh? Adiós. Un abrazo.